¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Tengan todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Punto Fino en su canal Centinela del Norte. Les recuerdo que le den like y compartan la información para que llegue a más personas y más personas estén informadas de lo que está sucediendo en nuestro país. Les damos la bienvenida y comenzamos con las noticias con el Punto Fino. Les voy a contar hoy acerca de Tabasco, que está en manos del horror. La Barredora y el cártel Jalisco Nueva Generación se están disputando el territorio y la red política que conecta el crimen y el poder a la cuarta transformación. En contexto les comentaré el día de hoy que Andrea Chávez y Adán Augusto López Hernández aparecen en el centro de una política que hoy queda expuesta por la violencia extrema en el estado de Tabasco. Hay reportes que documentan el financiamiento, operadores y vínculos con estructuras que conectan con la Barredora y el mismo grupo criminal señalado por firmar ejecuciones, decapitaciones y mensajes de terror hacia el estado de Tabasco. Lo que ocurre en Tabasco es la consecuencia de haber permitido que el poder político se mezclara con estructuras criminales, amigos. 9 personas decapitadas en lo que va del año, cuerpos mutilados abandonados en la vía pública y una disputa abierta con el cártel Jalisco Nueva Generación que ha convertido al Estado en un territorio fuera de control. La Barredora no es un actor externo, es parte de los activos del gobierno de Tabasco. En la administración pasada, con Hernán Bermúdez Requena, que era el jefe de la Barredora y jefe de la seguridad en Tabasco. Está vinculada a Hernán Bermúdez, el exsecretario de Seguridad durante el gobierno de Adán Augusto López, hoy procesado por peculado, desaparición forzada, secuestro y asociación delictuosa. Es decir, el responsable de la seguridad terminó señalado como operador criminal. Esto es súper lamentable porque estamos pues en plena vulnerabilidad como ciudadanos. Pues si el jefe de seguridad del gobierno está mezclado con los criminales, ¿no? Bueno, pues era el jefe, nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, bueno, pues desapariciones forzadas, secuestro y asociación delictuosa son algunos de los delitos con los que se le acusan a este señor. Es decir, el responsable de la seguridad terminó señalado como operador criminal. Y mientras esas estructuras se descomponen y dejan muertos, el mismo grupo político Morena está impulsando a Andrea Chávez como candidata para la gobernatura de Chihuahua. Entonces, en reportes de financiamiento y respaldo desde ese círculo, pues ahí la tienen a ella y la tienen postulada para candidata del estado, de gobernadora al estado de Chihuahua. Entonces, esto, bueno, pues realmente no es una coincidencia, esto es continuidad de un modelo delincuencial que pretende apoderarse de nuestro querido México, amigos. Es la evidencia de una red donde la política, el poder y el crimen se cruzan con consecuencias brutales para la seguridad de nuestro país y en nuestros estados. En el caso 1 vamos a analizar pues la violencia extrema que exhibe el colapso total. 9 personas decapitadas en lo que va del 2026. Encuentran, son como llamas de unicel, en donde afuera dejan unos mensajes. Cuando abren las hieleras encuentran cabezas de personas. 9 personas decapitadas, pues imagínense en el 2026. O sea, estamos en el cuarto mes del año. 4 casos en los últimos 6 días. O sea, imagínense, esto es verdaderamente desgarrador y brutal para todos los habitantes ahora de Tabasco, que es en donde les está afectando más esto.
4 casos en los últimos días que han encontrado cabezas, pues imagínense la impresión, los restos humanos abandonados en hieleras y bolsas en las calles de Villahermosa. Mensajes firmados por la barredora adjudicándose las ejecuciones. O sea, ya no tienen empacho en decir que fueron ellos. Víctimas con signos de tortura. O sea, estas personas encontradas en este lugar, en estos lugares que se han encontrado, pues con claras muestras de tortura. La escalada de violencia desde febrero está sin contención en el estado de Tabasco y el nivel de brutalidad habla de un estado perdido, o sea, perdió el control totalmente del territorio que es parte del crimen organizado también, ¿verdad? Porque pues esto ya no sería novedad con estas cosas que estamos viendo. Uno de los restos me llama la atención en el portal La Razón. Menciona que fue un niño, la cabeza de un niño, encontrada entre 12 y 14 años. Ustedes imagínense el impacto para sus padres, o sea, ya se están metiendo con los niños, como les comento. Entonces, a mí me parece que es algo terrible, muy delicado. Y bueno, pues en el caso 2 vemos que la barredora Bermúdez Requena y el vínculo es directo con Adán Augusto López Hernández, el ex secretario de Gobernación, el ex gobernador del estado de Tabasco y ahora quien apoya abiertamente a Andrea Chávez para ser candidata a la gubernatura de Chihuahua. Entonces, bueno, pues imagínense nada más señalado como líder del cártel de la barredora, según los reportes de inteligencia, vinculado a proceso por peculado, procesos por desaparición forzada, secuestros, asociación delictuosa, y pues tiene la prisión preventiva en el altiplano, ¿no? Este señor. Su gestión coincidió con el deterioro de la seguridad en Tabasco. La barredora es una estructura criminal que opera desde el gobierno, queridos amigos. Lo lamento mucho por nuestra familia de Tabasco y nuestros amigos que están allá, pero bueno, pues realmente los vínculos son marcados y directos. Andrea Chávez y el financiamiento y la conexión con el mismo grupo. Reportes documentados nos dicen el financiamiento de su promoción por empresarios ligados al grupo de Adán Augusto son evidentes, porque realmente pues quien la ha impulsado a esta senadora para que se anime a la candidatura a participar desde que llegó al Senado, pues es Adán Augusto López Hernández y este grupo, ¿no? Con estructuras como la barredora y los empresarios que ya sabemos, los empresarios favoritos de Adán Augusto López Hernández. Las acusaciones de imposición desde el centro del país, de nuevo, falta total de explicaciones ante los señalamientos que ocurren y bueno, ellos siguen tratando de imponer a la candidata a gobernadora Andrea Chávez. Ella está conectada y es apoyada pues por el mismo grupo político con los vínculos criminales que ya les mencioné. Y en el caso 4 vemos que Morena pues omite y es realmente que está rebasado por el crimen organizado. O sea, Tabasco está rebasado por el crimen organizado, siendo que son del mismo grupo. Sin embargo, se siguen cubriendo ahí a los cárteles que operan ahí y hay una disputa realmente con el cártel Jalisco Nueva Generación. El silencio del gobierno llama la atención, amigos. El gobierno estatal ante la escalada de violencia pues guarda silencio absoluto. Nosotros lo sabemos, pues gracias a portales y gracias a las investigaciones que hacemos por acá para tenerles a ustedes perfectamente bien informados acerca de lo que está pasando. La incapacidad para contener la disputa entre la barredora y el cártel de Jalisco Nueva Generación pues es evidente. Las ejecuciones con extrema violencia y en espacios públicos, más la crisis heredada y sostenida por el gobierno
de la cuarta deformación de Morena. Señalamientos de incapacidad o complicidad dentro del sistema de seguridad. Ausencia total del control del territorio efectivo. Y el crimen ejecuta y firma ante un gobierno ausente. Las preguntas para este bloque del programa es: ¿qué responsabilidad tiene Adán Augusto en la estructura de seguridad que derivó en este nivel de violencia? ¿Ustedes cuál creen la responsabilidad que tiene este señor Adán Augusto, que le dicen también Satán Augusto? Imagínense qué responsabilidad tendrá. Yo pienso, y aquí con base a sus comentarios que hemos leído, tiene toda la responsabilidad porque él permitió, siendo gobernador de Tabasco, que el jefe, el secretario de Seguridad Pública de Tabasco, fuera este criminal, jefe de seguridad de Tabasco. Hernán Bermúdez Requena operaba para el cártel de la Barredora, autorizado y nombrado por Adán Augusto, siendo gobernador. Después, el gobernador se fue a ser secretario de gobernación, amigos, y entonces desde esos niveles más altos operaba. Entonces, pues él tiene la total responsabilidad de la inestabilidad y la inseguridad que están viviendo nuestros hermanos de Tabasco. ¿Por qué Andrea Chávez no ha aclarado los señalamientos sobre sus vínculos políticos? Porque ya no tiene de otra. Ella ya no puede decir que sí ni que no, porque la vimos. Vimos imágenes viajando en un avión privado. La vimos tomándose fotos con una jirafa que se presupone que le había regalado a Adán Augusto Andrea Chávez. Entonces, es evidente los vínculos que ellos dos tienen, es evidente que están en complicidad y es evidente que él la apoya con recursos de dudosa procedencia, como es sus vínculos con el crimen organizado y los empresarios que trabajan pues para robarse el dinero de los mexicanos. ¿Cómo se explica que un secretario de seguridad esté ligado a un grupo criminal? Sencillamente la explicación es que quien lo puso es el jefe de jefes, quien lo puso es Adán Augusto. Esa es la explicación. Él sabía perfectamente que tenía ahí al líder del cártel de la Barredora. Bueno, a la cara, porque a mí me parece que el mero mero, pues es ese señor Adán Augusto, ¿verdad? ¿Quién financia realmente estas estructuras políticas, amigos? ¿Quién creen que las financie? Pues es evidente que las financia el crimen organizado, más los empresarios consentidos y proveedores del gobierno de la cuarta, el gobierno de cuarta. ¿El gobierno está rebasado o es parte del crimen organizado? El gobierno está rebasado y además es parte del crimen organizado, pero sencillamente hay dos cárteles peleando ahí. Entonces, el gobierno está por supuestamente rebasado, por supuesto, y también es parte del crimen organizado. Hablando del caso de corrupción terrible y de todo el crimen y todas las muertes y los decapitados y las cosas terribles que hemos visto en Tabasco. El responsable directamente, pues sí, es la pésima gestión que ha tenido esta cuarta deformación que llegó a nuestro país por desgracia. Nos cayó la desgracia y estábamos platicando acerca de la cantidad de personas. 5 en el último mes. Imagínense que en todo lo que va del 2026 han sido 9, pero en el último mes van 5 cabezas y los humanos que se encuentran con un niño de 12 a 14 años, se le calcula la edad. Esto es increíble. No merece un país como el nuestro vivir algo de esa magnitud. Esto es terrible. Vamos a las conclusiones de este caso, que pues tiene que ver con todo esto que les estoy comentando, que la seguridad en Tabasco está fuera de control absolutamente. En Tabasco es hoy una prueba más
de lo que ocurre cuando el poder político se contamina con o se mezcla con las estructuras criminales. La barredora nació fuera del sistema, creció dentro de él y eso tiene responsables. Adán Augusto López Hernández no puede deslindarse de un aparato de seguridad que terminó vinculado con el crimen organizado. Tampoco puede desvincularse de Andrea Chávez, porque no podemos ignorar que pues él impulsó políticamente a esta señora y proviene del mismo grupo señalado por operar en ese mismo entorno criminal. Entonces, bueno, pues eso es lo que concluimos, ¿verdad? Y lo que es evidente a todas luces. El cuerpo de los decapitados no son víctimas del narcotráfico, son el resultado de decisiones políticas, de omisiones de una estructura que permitió que el crimen avanzara hasta mezclarse con el poder político del estado de Tabasco y de este país. Esto no es solo una crisis de seguridad, amigos, es la evidencia de un sistema que perdió el control y de una clase política que, lejos de frenarlo, se vinculó con el crimen organizado. Ustedes recuerden cuál era el lema del presidente López Obrador. ¿Cuál era su política pública? ¿Cuál era la política pública que aplicaba el gobierno de la Cuarta Transformación en el gobierno de este señor López Obrador? Abrazos, no balazos. Esa, pues, la vimos desde un principio cuando llegó, liberó presos, no sé si recuerden, creando, desde que llegó a crear aquí un caos. Entonces, bueno, pues ese es el resultado de una errática política de seguridad de abrazos no balazos. O sea, le dio amnistía a los criminales. Les otorgó la amnistía a ellos y dijo que los criminales, él los iba a acusar con sus mamás y con sus abuelitas. Fíjense nada más. En fin, esto es bastante delicado. Ahora les voy a platicar acerca de la canasta básica, de los precios que se han disparado aquí en México cuando comer se convierte en un lujo, amigos. Esto es de verdad una terrible, pésima noticia, pero pues se las tengo que comentar porque tenemos que estar atentos, tenemos que saber toda esta información está tomada directamente de los datos del gobierno. Entonces, imagínense si el gobierno tiene esos datos y que sabemos siempre que está maquillando las cifras, pues entonces imagínense lo que realmente es. A mí me llama mucho la atención estas cifras, sin embargo, pero pues es datos del INEGI, del gobierno. Les voy a platicar el contexto. La situación es crítica y evidencia un fracaso estructural del modelo económico de la Cuarta Transformación. En marzo del 2026, el costo de la canasta básica y alimentaria se disparó por encima de la inflación, dejando claro que el gobierno era incapaz de contener el encarecimiento de los productos más básicos. Imagínense que mientras la inflación general se ubicó en 4.6%, los alimentos aumentaron hasta el 8.1% mensual. O sea, cada que vamos a comprar algo es más caro y más caro y más caro. O sea, no hay control acerca de esto. Esto es el 8.1% del incremento mensual de los alimentos de la canasta básica, amigos. Esto es una locura. Es decir, lo esencial sube casi al doble cada mes. Esto no es una distorsión menor. Es la prueba de que la economía está desordenada y mal gestionada. ¿Por qué? Porque quien la gestiona, pues es el gobierno. Y ya hemos visto que son unos ineptos, totalmente ineptos, porque este señor, cuando inició su gobierno, el cabeza de algodón, dijo que él prefería lealtad antes
que conocimiento. Imagínense, o sea, alguien que le sea leal para poder manejar a su antojo sin que nadie le diga que está mal las decisiones que están tomando, ¿verdad? Entonces, esto, pues el propio INEGI confirma que una persona necesita 4,940 pesos, casi 5,000 pesos mensuales para cubrir el mínimo de sus alimentos. O sea, no estamos hablando de medicamentos, estamos hablando del mínimo básico para vivir. Y el mínimo básico para vivir, el INEGI lo pone en 4,940 pesos, que faltan 60 para los 5,000. Entonces, millones de mexicanos no están alcanzando ese ingreso. Esto no es solo un dato económico, esto es un golpe directo a la estabilidad social. La cuarta transformación prometió bienestar, pero hoy la realidad es que cada vez más mexicanos no pueden pagar lo más básico. Y lo más grave, el gobierno no tiene ni estrategia ni capacidad para revertirlo, porque son una bola de personas ineptas, sin conocimientos técnicos ni científicos, porque tendríamos otros resultados, otro crecimiento, pero lo que están haciendo pues es ahuyentar inversiones, es robarse el dinero a manos llenas, pelearse por quién va a ir de candidato, sus alianzas con el crimen, sus alianzas entre ellos mafiosas con el PT y con el Partido Verde, que son vividores del sistema. Entonces, esto es algo muy delicado, amigos, muy delicados. Y bueno, aquí les voy a comentar que la inflación real supera el discurso oficial. La inflación general, en el mes de marzo del 2026 es de 0,6%. La canasta alimentaria con alza de hasta 8,1% en un mes. Alimentos creciendo casi al doble de la inflación. Frutas y verduras con aumentos de 2 dígitos. Aquí el jitomate y el limón son los que más han aumentado, junto con las papas y la carne roja. Ya es un lujo comer carne roja en estos tiempos, amigos. El deterioro del poder adquisitivo. La clase media, pues cayó el poder adquisitivo de la clase media. De la clase baja, pues ni se diga, están batallando bastante para poder comer. Y bueno, para poder comprar lo que fuera, pues ha caído. El gobierno presume estabilidad, pero la inflación que importa es la que se paga en el mercado, en el súper o en la tiendita. La economía no responde a discursos, amigos, responde a los precios. Y estos precios están por los cielos, estos precios están fuera de control. Entonces, pues la política también, aquí vemos una política económica totalmente fallida por parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Su lema eran primero los pobres, pues ya vimos que primero los pobres se mueren de hambre, primero los pobres no tienen acceso a la salud, primero los pobres no tienen vacunas, primero los pobres no pueden ir a escuelas seguras, primero los pobres después de los desastres de la refinería Dos Bocas, de Cantarell y de todos los pésimos manejos que tiene la 4T. Entonces, los pobres son los que primero están sufriendo de este golpe a la economía mexicana. Entonces, pensamos que también la política económica que nos dejó la 4T, pues también es errática, es pésima, está pésimamente mal manejada, y pues contratan a los suyos nada más, a los que les puedan tapar sus desastres, ¿verdad? A los que les puedan tapar todas sus fechorías y sus robos que hacen. Entonces, por eso los gobiernos de la 4T piden lealtad, amigos. En el caso 2 vamos a ver que el costo de sobrevivir rebasa a millones de personas en México. Ya les dije de los datos del propio INEGI, que es del propio gobierno,
dice que son casi 5,000 pesos al mes lo que requiere un mexicano para tener cubiertas sus necesidades. Pues la canasta básica urbana está en 4,900 y casi 5,000 pesos. Y pues millones de mexicanos somos rebasados porque cada mes está subiendo al doble. Y esto, bueno, pues imagínense el kilo de tortilla, todo esto, ¿no? La canasta rural está en 3,553 pesos, la canasta básica rural. Y pues solo alimentación urbana, la pura alimentación está en 2,571 pesos. Millones por debajo de la línea de la pobreza. O sea, de verdad, más que pobres, son extrema pobreza. Los ingresos son incapaces de seguir el ritmo de los precios, porque los precios están aumentando a velocidades supersónicas. O sea, de un mes a otro aumenta el 50%. Entonces, no, los aumentos pues siguen y siguen y siguen, y pues los ingresos no aumentan. No importa cuánto crezca el salario mínimo en papel, si cuando vamos a comprar el súper o al mercado, pues en la práctica no alcanza realmente. La cuarta transformación no garantiza que el ingreso cubra lo indispensable. Esto de verdad es una pena, amigos, porque ni con sus trucos de aumentar el salario mínimo se puede salir adelante ya con esta inflación y este pésimo manejo de las políticas económicas para este país. Les recuerdo que le den like y compartan esta información que es importante para muchas personas, para que se enteren de lo que está sucediendo realmente y qué decisiones puedan tomar estando informados. Les voy a terminar para comentar una nota acerca de lo que estábamos hablando, que en México una persona que vive en el ámbito urbano necesita casi 5,000 pesos para acceder a la canasta básica de alimentos y servicios. Y en marzo, de acuerdo con la inflación divulgada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, pues esto es lo que nos dice. Y en el reporte de líneas de pobreza, el INEGI destacó que mientras que en las zonas urbanas se necesitan 4,940 pesos, casi 5,000 pesos, en el ámbito rural del país las personas necesitan 3,553 pesos para acceder a la canasta básica y satisfacer sus necesidades básicas, digamos que pagar la luz y el agua y el gas, sin pensar en el pago del internet siquiera. Imagínense nada más cuánto cuesta un paquete de teléfono, de datos. Creo que te cuesta 100 pesos por una semana. Más, imagínense cuánto pagar de gas, cuánto pagan de luz, y más los alimentos. O sea, esto es una catástrofe económica. De esta manera, en el ámbito rural, en el aumento de precios de la canasta básica, esto lo menciona El Economista, el portal del Economista, y le estoy tomando la información de ahí. Dice que el aumento de los precios de esta canasta rural fueron del 6,1%, mientras que en las zonas urbanas del país el incremento fue de 5,6%, es decir, en ambos casos estuvieron por arriba de la inflación reportada en marzo, que fue de 4,6%. Los cambios porcentuales mensuales de la línea de pobreza de ingresos LPI consideran los valores monetarios de la canasta alimentaria de bienes y servicios no alimentarios fueron del 1,7% en el ámbito rural y 1,3% en la zona urbana, o sea, más caro en provincia. Los rubros de mayor incidencia en en ambos ámbitos fueron la canasta alimentaria, cuya incidencia fue mayor en el ámbito rural del 90,2% que en el ámbito urbano, que fue de 86,6%. Y servicios de conservación con mayor incidencia en lo urbano, en la comunidad urbana.
que en el rural, que fue de 6.8 y 4% de orden. Esto lo explica el INEGI. Como les digo, es que esto lo dice el INEGI. Son números alarmantes. Sin embargo, lo dice el INEGI. Imagínense los números reales. Yo no es que dude, pero son datos que vienen del gobierno. Pues ya sabemos que el gobierno pues le gusta mentir acerca de las cifras y maquillarlas, ¿no? Entonces, en tercer lugar, de otro rubro que tuvo una mayor incidencia en el ámbito rural fue el de las prendas de vestir, el calzado y accesorios, mientras que las zonas urbanas fueron las comunicaciones y los servicios para sus vehículos. La línea de pobreza ofrece un referente monetario que determina si los ingresos de la población son suficientes para adquirir bienes, servicios y alimentación que conforman la canasta alimentaria y no alimentaria. Porque también hay que vestirse, amigos, hay que transportarnos. Entonces, estamos realmente en una situación bastante delicada económicamente, ¿no? El aumento en alimentos, pues es considerado solo la canasta alimentaria, que en el ámbito urbano las personas necesitan 2.571 pesos en marzo para acceder a esta, mientras que en las zonas rurales el costo fue de 1.940 pesos, solo de alimentos. Así la canasta alimentaria aumentó más que la inflación en marzo. En el ámbito rural, los precios de los alimentos y las bebidas se dispararon casi el 8%, mientras que en las zonas urbanas el incremento fue mayor al 8.1%. Entonces, imagínense la debacle que estamos pasando las familias, ¿no? Para soslayar esta situación económica. El repunte de la inflación en general en marzo evidencia un entorno de presiones que posterga a la convergencia hacia la meta de inflación del 3% que nos dice Banjico, el Banco de México. Dichas presiones provienen principalmente del componente no subyacente impulsado por alzas volátiles en productos como el jitomate, el pollo y la papa, como se los mencionaba anteriormente. Indicó la semana pasada Valmex. El jitomate lo que más pegó en el bolsillo en el mes anterior. En el informe del INEGI se observó que el aumento al precio del jitomate fue lo que más pegó en las carteras de las familias, tanto en el ámbito rural como en el ámbito urbano, al encarecerse el 126.3% en su comparación anual. 126.3% se elevó. Imagínense, nada más, esto es demasiado así. En las zonas rurales, en promedio, una persona gastó 105.23 pesos para comprar jitomate, mientras que en las zonas urbanas el costo fue de 98.85 centavos. Fíjense nada más esto, en el último mes el precio del jitomate se ha disparado por una serie de factores que van desde el cambio climático hasta mayores costos de la producción, de la inseguridad y de una menor producción. Porque también acuérdense que les cobran derecho de piso a los productores y les cobran por pasar sus camiones sin que se los roben o sin que los ataquen o sin que los maten. Entonces, la inseguridad también incrementa los precios, justamente. Entonces, bueno, pues otros productos con precio al alza que tuvieron mayor incidencia en las zonas rurales fueron los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, con un aumento del 7.1% anual, así como el bistec de res, que se encareció 10.2%. Pues no son muy buenas noticias, amigos, pero tenemos que hacer las cuentas y tenemos que tomar en cuenta esta información para poder tomar decisiones acerca de nuestra alimentación. Así en el ámbito de económico, que una persona gasta 461 pesos en alimentaciones y bebidas consumidas fuera de casa en el mes de marzo, mientras que el bistec de res, para adquirir el bistec de res se gastaron 110.89 pesos.
En las zonas urbanas, los otros dos productos que tuvieron una mayor incidencia en la canasta alimentaria, además del jitomate, fueron los alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, así como la leche pasteurizada de vaca, cuyo precio aumentó en 8.5%. Fíjense nada más estos datos, ¿no? Los precios están fuera de control y sin una contención real. El aceite pasó de un mes, de marzo a abril, de 42 a 46 pesos. Estas comparaciones que les voy a mencionar son las comparaciones entre marzo y abril. El frijol aumentó de 34 a 38 pesos. El arroz aumentó de 26 a 29 pesos. El jitomate aumentó de 24 a 34 pesos. Fíjense nada más esto, de un mes para otro. Las tortillas de 88 a 96 pesos. La leche de 120 a 132 pesos. O sea, imagínense, alzas hasta del 40% de productos claves. El gobierno presume acuerdos de precios y el control inflacionario, pero la realidad de los productos básicos es que siguen subiendo. La política económica está totalmente sobrepasada, no puede haber control. En el caso 4 vamos a ver que la pérdida del poder adquisitivo golpea a todo el país. Con 500 pesos se podía cubrir entre el 52 y el 60% de una canasta básica completa. En el 2025 era posible armar una compra básica con carne, pollo, arroz, frijol, jitomate y leche con alrededor de 500 pesos. En marzo del 2026 la canasta ronda los 910 pesos. Casi es el 100%, casi se duplicó por los alimentos clave que suben de forma más agresiva. El jitomate se dispara hasta 126% anual y productos básicos como la leche, la tortilla siguen a la alza. Más de 42 millones de mexicanos no pueden comprar la canasta alimentaria para su consumo. Más de 42 millones, casi una cuarta parte de la población del país, no puede comprar la canasta alimentaria con sus ingresos. El 61% no puede cubrir ni la alimentación ni otros gastos básicos. O sea, imagínense de lo que estamos hablando, más de la mitad no puede cubrir la alimentación ni gastos básicos. El impacto es creciente en la clase media y en la clase baja. El problema ya no es solo que suban los precios, es que el ingreso se rompió frente al costo de la vida y millones de mexicanos no pueden pagar comida suficiente para hacer al menos las 3 comidas al día. Las preguntas para este bloque, amigos: ¿cómo pueden sostener un gobierno que no puede controlar el precio de la comida? ¿Cómo puede sostenerse un gobierno que no puede controlar el precio ni de la comida? O sea, imagínense esto, pues no sé cómo se pueda sostener, porque realmente esto está insostenible. El gobierno se está cayendo, se está desmoronando y ellos se siguen peleando por otras cosas, mientras los mexicanos no pueden acceder a hacer las 3 comidas básicas, sus 3 alimentos no pueden acceder, porque esta situación es insostenible. ¿Por qué los alimentos suben al doble de la inflación sin respuestas efectivas? Pues precisamente suben porque nadie dice nada. Tenemos que cuestionar al gobierno. Suben al doble de la inflación y no hay respuestas claras por parte de ninguna autoridad. ¿Cuántos mexicanos más tienen que caer en pobreza para que el gobierno actúe? Ya vimos que no funcionan los programas de gobierno porque no están promoviendo que la gente quiera mejorar, que busque empleo para poder compensar un poco, ya que en teoría subió el salario mínimo y tenemos ayudas de gobierno. Sin embargo, ni esto está resultándole a los habitantes de México que viven en clase media y clase baja. Entonces,
este dato se complica. ¿Dónde está la política económica que prometieron? Pues no existe. No existe esta política económica porque ellos creen que con regalar las tarjetas del bienestar es suficiente y pues no, se tienen que incrementar, se tiene que digamos, incentivar las inversiones, incentivar la creación de empleos, en fin, no hacer a los ciudadanos atenidos nada más a recibir, porque por eso el país está quebrándose. ¿Quién va a asumir la responsabilidad por este deterioro? Pues la tiene que asumir el gobierno con sus políticas económicas pésimas. Las tiene que asumir el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la cuarta deformación. Para las conclusiones acerca de este tema del aumento de la canasta básica que se dio en marzo del 2026, es la evidencia más clara de que la cuarta transformación es incapaz de sostener la economía en lo más elemental, la canasta básica. No se trata de variables macroeconómicas, sino se trata realmente de lo que llegó o no llegó a las millones de mexicanos, amigos. El gobierno ha fallado en contener los precios, en proteger el ingreso y en anticipar una crisis que hoy ya es visible y se refleja en la mesa de miles de millones de mexicanos que estamos padeciendo por esta crisis inflacionaria en la parte alimentaria. Entonces, no ha podido contener los precios ni proteger el ingreso, en fin. Esto, pues realmente el gobierno ha optado por una narrativa de mentiras, como suele hacerlo, y pues realmente la economía se está deteriorando y son incapaces de poder siquiera aceptarlo. Entonces, para que tú puedas componer una situación, necesitas aceptarla primero para poder remediarla. Esto nos afecta a todos, a los más pobres porque ya no pueden cubrir pues lo más básico, a la clase media porque pierde el poder adquisitivo mes a mes y el país entero porque se erosiona la estabilidad social, amigos. Esto es una olla de presión que va a ir creciendo. Tenemos que evitar esto. Reflexionen bien su voto, porque este régimen que ahora nos aqueja, que tenemos aquí en México, que es el régimen de la cuarta transformación, pues está deteriorando todos los sistemas de este Estado mexicano. Ya les dije que a los más pobres pues no pueden cubrir ni las necesidades más básicas y a la clase media pues ya no podemos comprar nada más que lo que podemos. Cada aumento en los alimentos es un recordatorio de que la economía está mal conducida. No hay estrategia, no hay control y no hay resultados. Lo más grave es que incluso quienes tienen empleo formal ya no pueden cubrir la canasta básica completa con un empleo formal. Lo que rompe el principio más básico de cualquier economía funcional. Esto no es un problema de coyuntura, es un síntoma de un modelo que no está funcionando. Ningún modelo le funciona a esta cuarta deformación. Si esta tendencia continúa, amigos, México no solo enfrentará más inflación, enfrentará una crisis de acceso a los alimentos. La gobernabilidad empieza a romperse. ¿Por qué? Porque no hay Estado de Derecho. Entonces, los criminales pues no son detenidos porque no son ni siquiera reconocidos los crímenes que se cometen. No reconocen que la economía, su política económica es errónea. Entonces, mientras no lo reconozcan, no lo podemos solucionar. Y les voy a decir algo muy importante. Cuando uno está enfermo, tiene que reconocer que está enfermo y que necesita ir al doctor. Pero aquí no está sucediendo eso. Es lo mismo que pasa aquí y en todos lados. Si no reconocemos el problema, no podemos solucionarlo. Lo bueno es que nosotros estamos informados y estamos reconociendo lo que está sucediendo en nuestro país y podemos tomar decisiones en el 2027 para analizar bien por qué vamos a votar y poder revertir esta situación para sostener a nuestro país que se nos está cayendo.
Ahora les voy a platicar acerca de otro tema delicado y bueno, es un tema muy duro para muchas familias mexicanas que lo están viviendo. México está convertido en un cementerio. La expansión de las fosas clandestinas y el fracaso absoluto del Estado en la política de seguridad y de contener, ¿para qué? Para reconocer que está pésimamente tomada esta política de seguridad y que está penetrando ya a cantidades infinitas en todo nuestro tejido social. El hallazgo de restos humanos en la Ciudad de México marca un punto de quiebre, amigos, porque es la Ciudad de México bastión de la cuarta transformación. Aquí iniciaron y ahora pues en México ya detectaron restos humanos y bueno, esto ya no se puede minimizar. La aparición de más de 300 restos óseos en lagunas de La Habana no solo confirma la magnitud de la crisis, la traslada al corazón político del país. Esta laguna de La Habana está entre Chalco, Iztapalapa y Tláhuac. Todavía es parte de la Ciudad de México, donde colindan dos alcaldías morenistas 100%, por cierto. Entonces, ahí, pues bueno, la capital, el bastión del poder de la cuarta transformación queda expuesta, amigos, como parte activa de un mapa nacional de fosas clandestinas que ya no distinguen fronteras ni narrativas oficiales. Lo que durante años se quiso presentar como una crisis localizada, hoy estalla en el centro del poder político de la cuarta transformación y de Morena, la Ciudad de México, el bastión, el símbolo de control institucional, se convierte en evidencia de que el Estado ha perdido la capacidad de contener la violencia, de prevenir las desapariciones y de garantizar justicia después de años de abrazos y no balazos. Más de 130,000 personas desaparecidas no son una cifra heredada ni un problema ajeno. Esto es lo que reconocen. La realidad es que son muchos más, miles de personas desaparecidas. Son la prueba contundente del colapso de una política de seguridad que ha fracasado de manera sistemática. Mientras los restos emergen de la tierra, el gobierno federal insiste en negar la dimensión del problema y desacreditar a los organismos internacionales y sostener una narrativa que se desmorona frente a cada hallazgo. La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ha advertido que existen indicios de desapariciones sistemáticas que podrían construir crímenes de lesa humanidad. No, es que sí son crímenes de lesa humanidad, porque están vulnerados todos los derechos de estas personas. Amnistía Internacional ha denunciado la ausencia del Estado y la impunidad estructural. Imagínense que Amnistía Internacional denuncie la falta del Estado, ausencia del Estado. La respuesta de la cuarta transformación no ha sido corregida, ha sido negada. No ha sido corregir, ha sido negar los hechos y decir que no es cierto. En el caso uno vemos a la capital ya expuesta, la Ciudad de México expuesta en todo esto de las desapariciones forzadas, porque ya encontraron fosas dentro de la Ciudad de México. Más de 300 restos óseos humanos localizados en las lagunas de La Habana, entre Tláhuac y Chalco. Hallazgos encabezados por familias buscadoras ante la inacción del Estado. Estos hallazgos los encontraron las propias familias de las madres buscadoras, los hermanos buscadores y los hermanos buscadores. O sea, las familias completas van y encuentran esto. Entonces, bueno, pues se prenden las alertas y pues los hallazgos son encabezados pues principalmente por las familias, porque el Estado pues no son apoyados. Ellos buscan con sus propias manos. La zona identificada como punto de alto interés forense para encontrar restos dispersos encontrados durante las jornadas que fueron consecutivas en estos días pasados. Las de verdad son identificaciones y la transparencia
con el banco de datos y con la transparencia que debe ocurrir. Las evidencias, pues, son, ¿no?, el abandono institucional en una zona previamente señaladas por las madres buscadoras. La Ciudad de México se convierte en prueba directa del desastre nacional que estamos viviendo en nuestro querido México. En el caso 2, pues vemos que es el retrato de un país en descomposición total, 317 restos óseos encontrados en el lago de Chalco, restos que podían corresponder a múltiples víctimas denunciadas anteriormente por sus familias, la exploración de más de 168,000 metros cuadrados, participación de cientos de funcionarios y familias ante la magnitud del hallazgo, la confirmación del uso sistemático del sitio para ocultar cuerpos. Se ve la carretera a un lado de las, o sea, son metros escasos de una carretera. Entonces imagínense que pues es recurrente ahí el lugar donde van los criminales a tirar los cuerpos que torturan y que asesinan. La alta probabilidad de más víctimas enterradas en la zona son muy altas y siguen, gracias a Dios, ya está apoyando el gobierno de la Ciudad de México porque le explotó en la cara los datos que descubrieron las madres buscadoras y padres de desaparecidos. Esto es el reflejo de un patrón que se repite en todo el país, amigos. En el caso 3, vamos a ver que un caso reciente en Jojutla, Morelos, y la evidencia de un estado negligente en el estado de Morelos. Entre 12 y 15 cuerpos localizados en fosas en el estado de Morelos. Denuncias de irregularidades en el manejo de restos, el rastreo, los retrasos del rastreo, la opacidad y el desorden en procesos de identificación de los cuerpos. La presencia de mujeres e infantes entre las víctimas. Otra vez los niños y las mujeres, que son los más vulnerables. La historia de inhumaciones irregulares por parte de las fiscalías y la falta de información clara para las familias. Estamos en un problema muy grande, que yo que no nos toque, pero cada vez llega a nuestros círculos más cercanos. Pensamos que no nos va a tocar, pero todos nosotros estamos expuestos. No les deseo ni mal a nadie, pero cada vez estamos sabiendo más acerca de personas más cercanas que desaparecen. La falta de información clara para las familias pues es evidente. La negligencia institucional no solo permite la desaparición y la perpetúa. Esto es terrible. En el caso 4 vamos a ver que hay un colapso nacional en las cifras aterradoras que desmienten el discurso de la cuarta transformación. Más de 130,000 personas desaparecidas, más de 40 desapariciones al día, más de 4,500 fosas clandestinas ya documentadas, o sea, ya las encontraron las madres buscadoras, 4,500 fosas clandestinas ya están documentadas, más de 72,000 restos humanos sin identificar. La Organización de las Naciones Unidas advierte posibles crímenes de lesa humanidad. Amnistía Internacional denuncia la ausencia del Estado, la opacidad de un subregistro, porque ellos dicen que son menos, y las manipulaciones de las cifras oficiales. Contradicciones entre datos institucionales y la realidad la vemos en el campo cuando las madres buscadoras están ahí. El país no enfrenta un problema de seguridad, amigos, enfrenta una catástrofe humanitaria. Y pues las preguntas para el programa son: ¿cómo puede sostenerse una narrativa oficial frente a restos humanos en la capital? Ya no se puede sostener esta narrativa porque les está explotando en su cara y en sus ojos, en el bastión de la cuarta transformación, que es la Ciudad de México. ¿Por qué las familias hacen el trabajo que le corresponde al Estado? Porque el Estado es inoperante, el Estado no existe. Ya lo dijo la ONU, hay ausencia del Estado.
¿Qué explica la expansión de las fosas clandestinas en todo el país? La explicación es clara, porque los abrazos y no balazos le permiten a los criminales hacer y deshacer a sus anchas con el permiso de las autoridades, amigos. ¿Por qué rechazan las advertencias de la ONU? ¿Por qué el gobierno rechaza las advertencias de la ONU? Pues porque no les conviene aceptarlo, porque es un escándalo internacional el tema de los desaparecidos. Entonces, pues obviamente lo tienen que negar. ¿Cuántos hallazgos más hace falta para aceptar la verdad? Es que no, nunca van a aceptar la verdad, nunca van a aceptar que se equivocaron en su política de seguridad. En las conclusiones para este bloque, amigos, la aparición de los restos humanos en la Ciudad de México y el colapso hecho visible en el epicentro del poder es una prueba de que la crisis de desapariciones no solo creció, se desbordó y alcanzó incluso a quienes insistían en negarla. La cuarta transformación prometió un cambio rumbo, un cambio al rumbo de la inseguridad y entregó al país con más fosas, más desaparecidos y más impunidad. La política de abrazos y no balazos no contuvo la violencia, la permitió. Fue una decisión que debilitó al Estado frente al crimen organizado y que hoy nos tiene con consecuencias medibles en cuerpos enterrados, restos sin identificar y familias rotas que buscan solos a sus familiares desaparecidos. Negar que esta crisis pueda construir crímenes de lesa humanidad busca encubrir la crisis humanitaria. Rechazar los diagnósticos internacionales no fortalece al Estado, lo exhibe. La falta de resultados, la opacidad en los datos y la ausencia de la justicia no son errores, son el resultado de una política que eligió no confrontar a la violencia, a los delincuentes, liberar a los delincuentes. Entonces México es hoy un país donde la tierra revela lo que el gobierno intenta ocultar, donde las fosas crecen al mismo ritmo que la negación oficial, donde la impunidad dejó de ser una consecuencia para convertirse en regla. La responsabilidad ya no puede diluirse en el pasado. La crisis actual tiene nombre, tiene decisiones detrás y tiene un gobierno que, frente a la mayor tragedia humanitaria del país, ha optado por negar, minimizar y evadir. Los dejo, queridos amigos, con este bloque desafortunado. Les mando un abrazo a todos y que estén muy bien.